represión que se acumuló acá. Ya, la marcha no fue autorizada obviamente, pero nosotros nos estamos esperando, la gente de la comunidad nos autorizan que haya allanamientos violentos. Y lamentablemente el Estado ha respondido sí, con mayor violencia todavía, una excesiva cantidad de carabineros, de fuerzas policiales para detener a un sinnúmero de simpatizantes a la causa. Hoy día se cumplen 111 días en huelga de hambre de los presos políticos mapuches en el caso de Iglesias, que exigen en la cárcel un diálogo directo ahora con la presidenta Michelle Bachelet o con el Ministerio del Interior de alguna manera para dialogar, para conversar y para negociar acerca de la exigencia que la bajada de la ley antiterrorista. Lamentablemente, una forma de represión que existe aquí en el país, una forma de represión que al diálogo que la presidenta Michelle Bachelet no se hace cargo de las palabras, no se hace cargo de no aplicar la ley antiterrorista en el pueblo mapuche. Sin embargo, aunque estemos dispuestos a conversar, la represión sigue permanentemente. ¿Qué va a pasar con la toma de acá de la catedral? ¿Cómo quedó después de la interrupción de Carabineros? Bueno, el carabinero no debería poder haber interrumpido afuera, ni siquiera afuera, porque es parte del recinto, siendo privado. Sin embargo, me comunican de adentro que se van a tomar definitivamente la catedral, ya no va a haber acceso para ninguna persona del edificio fuera del recinto y se van a tomar acciones más concretas ya dentro de este lugar. Lamentablemente, como ocurrió en Temuco, una marcha a las 11 de la mañana citada en Temuco, la represión aquí en Concepción se repitió de la misma manera, la represión absoluta de efectivos policiales en un número muy grande. Vimos que había mucha gente simpatizante a la causa de los presos que están en huelga de hambre, 111 días en huelga de hambre ya, y lamentablemente el diálogo que ha mostrado el gobierno del Estado ha sido de esta manera, reprimiendo al pueblo mapuche, reprimiendo a los movimientos que están apoyando a aquellos que están luchando desde la cárcel. Y lógicamente la lucha va a mantener, nuestra expresión de lucha, nuestra exigencia, nuestra protesta, a que escuchen a los presos que están en huelga de hambre, a que se baja la ley antiterrorista, va a seguir y la lucha va a ser constante. Ahora me informan también que 5 personas están dentro de la catedral y van a hacer cierre de las puertas para que no ingrese ningún personal del recinto. ¿Intentaron acá tomar su medio de comunicación ahí al frente de la plaza, no? Al darse cuenta, sí, fue el Biobío efectivamente. Y fue una forma de manifestarse para hacer escuchar y para tratar de llamar la atención, porque la verdad los peñas se están muriendo de hambre. Ya mañana el Peña y Benito Durangol va a empezar una huelga seca, ya va a dejar de consumir incluso líquido y lógicamente nosotros esperamos que haya una respuesta pronta. Estamos exigiendo a la presidenta Michelle Bachelet, emplazando al Ministerio del Interior para que se pronuncie, para que viaje a Temuco y dialogue con los familiares directos de los presos políticos que están muriendo de hambre literalmente. ¿Las movilizaciones van a continuar acá en Concepción? De alguna manera sí, fue un punto importante de convocatoria de la catedral y sabemos que también organizaciones sociales, grupos de personas simpatizantes van a seguir apoyando la lucha y de alguna manera esperemos que también en todo el país se siga apoyando las manifestaciones.